Hola a todos, sean muy bienvenidos y tremendamente bendecidos a este nuevo capítulo del día jueves de los podcasts Mi Identidad. Ya estamos a 16 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? Es inevitable para mí recordar cuando la pastora Solange me invita a participar de este proyecto, de esta temporada. Y fue en temporada de verano. Yo lo dudé un poco porque para mí esto era totalmente nuevo, ya lo he mencionado en podcast anteriores, pero Dios ha sido fiel y he avanzado con Él. Amén. Él ha tomado mi mano y me ha traído hasta ya mayo. ¡Wow! Así que de verdad estoy muy agradecida también de que esto esté bendiciendo sus vidas, porque ese es el propósito. Con ese propósito uno hace estos podcasts, ¿cierto? Entrega estas reflexiones, comparto también mis vivencias, lo que Dios ha hecho en mi vida, para que ustedes también sigan creciendo y sigan avanzando a su propósito y podamos compartir la eternidad juntos. Amén. Así que estoy muy contenta. Antes de continuar con esta reflexión del día de hoy, quiero hacer dos menciones. Amén. La primera es poder felicitar a todas las madres, ¿cierto?, que escuchan este podcast y honrarlas de verdad con estas felicitaciones, con este reconocimiento, este pequeño reconocimiento que estoy dando a través de esta plataforma, porque es una tremenda labor poder guiarnos a nosotros como hijos. Yo la debo reconocer que sin las oraciones de mi madre, que sin las conversaciones que muchas veces ella ha tenido conmigo, sin sus oraciones, no podría estar aquí. A lo mejor estaría tomando otras decisiones. Amén. Ella ha estado en momentos muy difíciles de mi vida y me ha estado dando su apoyo. Así que primeramente bendigo la vida de mi madre, la saludo. Y también saludo a la pastora Solange, ¿cierto?, que también es mamá. Y también hago una mención especial a mi pastora, la pastora Nancy Villa, que ella se encuentra en la ciudad de Coronel. Amén. Y también la aprovecho de felicitar. Y a todas las mamás, ¿cierto?, que están escuchando este audio. Las honro, las bendigo y deseo de todo corazón que Dios las haga sentir especiales cada día, no solo un día, sino que cada día sientan ese reconocimiento de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de que son especiales para Él y para este mundo. Amén. Y bueno, hablando de mundo, el podcast del día de hoy, la reflexión del día de hoy se va a tratar acerca de eso. Lleva como título: Dios está en el mundo. Amén. Dios está en el mundo. Y quiero comenzar haciendo quizás un breve repaso de la historia del pueblo judío. Amén, del pueblo judío en los tiempos de Jesús, y a lo mejor un poquito más atrás, bueno, bastante más atrás, a lo mejor en el libro de Génesis nos menciona, ¿cierto?, en el libro de Génesis capítulo 13, del versículo 14 al 18, nos menciona la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? Recordemos que Abraham era un hombre ya de edad que Dios le prometió un hijo, y pasó mucho tiempo para que Abraham pudiera tener un hijo. Amén. Pero Dios le prometió, ¿cierto?, que su descendencia iba a ser como el polvo, ¿cierto?, como el polvo de la tierra, que nadie iba a poder contar realmente cuánta descendencia iba a ser. Y Abraham tuvo que creer, ¿cierto? Abraham creyó, decidió creer eso, y Dios le dio un hijo. Pero de ese hijo salió otro hijo, y de ese hijo, ¿cierto?, al final el pueblo judío comenzó a expandirse y a crecer. Y la promesa de Dios se cumple. Amén. La promesa de Dios se cumple. Entonces el pueblo judío, la verdad, siempre tuvo este concepto de que eran especiales. El pueblo judío, a través también de las promesas que Dios hizo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, a su pueblo, ¿cierto?, a la liberación, ¿cierto?, de Egipto, que les iba a entregar la tierra prometida, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Amén. Llegamos a los tiempos de Jesús, ya al Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿cierto?, donde se menciona ya una civilización un poco más avanzada, ¿cierto?, de los judíos, y ellos tenían un autoconcepto de ellos mismos muy elevado. Ellos no solamente sentían que eran el pueblo escogido de Dios, sino que también atribuían muchos beneficios a través de sentirse el pueblo escogido por Dios, ¿ya?
Hay que comprender también para esto que en ese tiempo, ¿cierto? En esas tierras, ¿cierto? Donde estaba Jerusalén, habían muchas otras tierras alrededor también, ¿ya? Y no todos eran de descendencia judía. Habían muchas otras descendencias, habían otros pueblos, otras culturas. ¿Y qué sucedía? Que el pueblo judío tenía el templo, ¿ya? Tenía el templo donde Dios era alabado, donde Dios era exaltado. Y como los judíos se sentían muy especiales, tenían su templo, tenían sus normas y tenían sus leyes y ellos tenían su verdad. Y en ese tiempo era la única verdad, la que decían los judíos. Ellos eran el único pueblo escogido. Ningún otro pueblo alrededor era escogido por Dios. Solamente ellos tenían accesos al Dios verdadero. Amén. Es súper importante comprender esta parte de la historia. Saber que en ese tiempo, queridos hermanos, ya, para no confundirnos, porque no estoy hablando que el pueblo de Israel o los judíos actualmente sean malos o estoy hablando mal de ellos. No, estoy hablando en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué me remonté al Génesis? Para poder explicar por qué ellos tenían ese autoconcepto de que eran los escogidos, de que eran la verdad que ellos predicaban era la única verdad, ¿cierto? Que las normas que ellos tenían eran las únicas normas, ellos eran los únicos y ningún pueblo alrededor podía acceder al Dios de ellos, porque no eran judíos. Amén. Entonces, ¿qué sucede ahora si nosotros lo comparamos un poco? Porque vamos a ir haciendo este ejercicio. Si comparamos esta situación de los judíos, donde su Dios era el único Dios, donde a través de sus templos solamente estaba Dios y se podía adorar a Dios. Sus normas y sus leyes eran las únicas también válidas, eran las únicas correctas. Amén. Si comparamos eso un poco en la actualidad, en cómo es la sociedad cristiana, ¿ya? O los que creemos en Dios y los que nos catalogamos como creyentes, ¿cierto? De un Dios, ¿cierto? Nosotros también tenemos ese mismo pensamiento, lo he ido analizando. Para nosotros también es un solo Dios, ¿cierto? En la palabra también se nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros también predicamos nuestra verdad y también le decimos a la gente que no profesa nuestra creencia que esta es la verdad. Amén. Que este es el camino correcto, que hay que leer la Biblia. Y el Espíritu Santo nos revela también los tips de cómo lograr el éxito en la vida. Ya, hacer lo correcto, perdonar, poner la otra mejilla, dar la milla extra, ¿cierto? Que son enseñanzas que entregó Jesús. Y al estar asistiendo a una iglesia y participar, sentimos que estamos del lado correcto de la vida. No sé si ustedes comparten este mismo pensamiento, pero cuando nosotros vamos a la iglesia, sentimos que estamos bien, que estamos en el camino correcto, que no estamos fallando, ¿ya? Porque somos escogidos, porque Dios también nos hace sentir especiales, porque somos sus hijos, ¿cierto? Somos hijos de Dios y creer eso y saber eso nos hace sentir especiales, ¿cierto? Y vivimos los beneficios también de serlo. Pero aquí viene la primera pregunta. Al vivir una vida también así, con ese autoconcepto de que nosotros estamos bien, estamos en la verdad, ¿cierto? Ir a la iglesia es lo correcto. Amén. ¿No estamos siendo igual que los judíos de ese tiempo antiguo? Como en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Que ellos también eran el pueblo escogido y a través de su templo solamente se podía adorar a Dios. Sus normas, sus leyes eran las válidas. Amén. Solamente ellos tenían acceso a Dios, ningún otro pueblo. ¿Y de qué manera Dios me revelaba que en la actualidad también tenemos tendencia a sentir que estamos en el lado correcto de la vida solo por creer en Él, solo por ir a la iglesia? Me revelaba a través de esta frase que muchas veces he escuchado y que probablemente yo también he dicho, y es la frase: eres
mundano, mundano. Amén. Te vistes, es ropa mundana. Estoy dando un ejemplo. Música mundana, actitudes mundanas, amigos mundanos, conductas mundanas, relacionándolo con cosas que uno hace fuera de la iglesia o fuera de las normas, fuera de las leyes de la iglesia. Amén. Cuando utilizamos a lo mejor una ropa que no se utiliza en la iglesia, o escuchar música que no son alabanzas, ¿cierto? Uno utiliza esta expresión música mundana, música del mundo, para referirnos principalmente a cosas que están mal. Cuando nos referimos al mundo, son cosas que están mal, es lo malo del mundo. Y Dios me hacía pensar en que probablemente los judíos de esa época tenían la misma conducta hacia las personas que no eran judías, hacia las personas exteriores, hacia las personas externas. Y aquí debemos ser sinceros, ya asociando, ¿cierto?, toda esta información del autoconcepto que tenían los judíos por ser el pueblo escogido, y cómo actualmente nosotros también muchas veces tenemos esta tendencia a sentirnos más especiales y por sobre algunas personas porque estamos en el lado correcto de ir a la iglesia, de hacer, entre comillas, las cosas bien, catalogando a las personas que no van a la iglesia como el mundo, ¿cierto? Como lo malo, como que están haciendo algo malo. También hacemos esa diferencia. Probablemente estás en esa ocasión, ¿cierto?, en donde estás haciendo esa diferencia, lo has hecho. Yo debo reconocer que en un principio, cuando entré también a la iglesia, cometía ese error de pensar de esa manera, que yo estaba bien y la gente que no creía en Dios no lo estaba. La diferencia está en que, y aquí debemos poner mucha atención, nosotros podemos decir que estamos creyendo en la verdad, no dudamos de eso. El problema se genera cuando nos sentimos superiores y dejamos de tener compasión por las ovejas que no tienen pastor. Amén. Nosotros en algún momento estuvimos así, no debemos olvidar eso. Estuvimos sin la verdad y alguien que tuvo compasión de nosotros nos recogió, ¿cierto? Y nos hizo encaminarnos en el rebaño. Y así como lo hicieron con cada uno de nosotros, Dios también nos está pidiendo el día de hoy que seamos de esa manera también. Que nosotros ahora tomemos esa responsabilidad de guiar a otros a su camino, mirarlos con compasión, no sentirnos superiores como en ese tiempo a lo mejor también lo fueron los judíos. Amén. En ese tiempo los judíos tenían un ritual que se trataba de purificar a las personas que eran del exterior, ¿cierto?, de Jerusalén, que no eran judíos por linaje de sangre, ¿cierto? Hacían un ritual como de purificación en donde había agua involucrada, ¿ya? Para poder purificar a esas personas, a esos gentiles, porque había una diferencia entre judíos y gentiles, ¿ya? Y los que no eran judíos eran llamados gentiles, y si ellos querían acceder a profesar, ¿cierto?, la creencia judía, poder tener acceso a Dios, tenían que pasar por este ritual de purificación. Era llamado el lavado de purificación. Amén. Y es por eso, para que ustedes también lo tengan en consideración, que los judíos no se bautizaban, porque ellos no necesitaban ese lavado de purificación, porque ellos ya eran el pueblo escogido de Dios. Solamente las personas gentiles que no eran judíos de nacimiento tenían que hacer este lavado para poder acceder al templo, que era el único templo en el cual se podía adorar a Dios. Se va entendiendo, ¿cierto? O sea, los judíos ponían ciertas condiciones para poder acceder al templo, para poder acceder a Dios. No todos podían acceder a aquello. Y por eso, en ese tiempo, lo que predicó Juan el Bautista y lo que hizo Jesús también del bautismo en el río fue tan controversial en esa época,
porque se estaba bautizando a todas las personas, incluso a los mismos judíos. El bautismo que Jesús mandó, ¿cierto?, llamó a hacer, a realizarse, era para todos. No hacía diferencia de personas, de linaje, si era judío o gentil. Y los judíos por eso se ofendieron bastante, porque como ellos eran el pueblo escogido, ellos no debían bautizarse. Pero Jesús dijo, todos deben bautizarse para acceder a Dios. ¡Wow! Aquí va otra revelación y una tremenda enseñanza. Por eso los judíos se enojaron tanto, se molestaron tanto con Jesús y causó tanto debate lo que Jesús estaba predicando, lo que Juan el Bautista también estaba predicando, lo que se hizo en el río Jordán. Ellos se sentían tan especiales, tan únicos, que sentían que solamente por ser judíos no debían hacer nada más para acceder a Dios. Sin embargo, Jesús nos mostró que no es solo el linaje, no es solo la sangre, sino que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un lavado de manera interna, un lavado espiritual de nuestro corazón para que Dios more en nosotros. Y la importancia también de comprender, ¿ya? Esto es relatado en Marcos 1, del 4 al 5, donde se relata el bautismo de Jesús, donde se relata que Juan, ¿cierto?, estaba predicando acerca de esto. Y bueno, aquí nos queda una de nuestras enseñanzas para el día de hoy, nos queda que el perdón de pecado no era solamente para algunos, sino que era para todos. El llamado fue para todos. Amén. Y aquí viene otra pregunta. ¿El mundo es tan terrible? Si ahora vamos comprendiendo un poco el contexto. Porque hay un versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El mundo es lo que está fuera de las cuatro paredes de un templo. El mundo, querido hermano, es la prostituta. El mundo es el drogadicto. El mundo es el delincuente. El mundo es el homosexual. El mundo es el estafador. El mundo es el asesino. ¿Y a quiénes fue Jesús? ¿A quiénes Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse de sus pecados? ¿Solamente a los que estaban al interior del templo? ¿Solamente al pueblo escogido, a los judíos? Dios solamente nos está diciendo ahora en la actualidad, solo los que vayan a mi templo, a la iglesia, serán salvos y a ellos perdonaré. Porque si no se estaría contradiciendo este versículo tan hermoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a quiénes fue Jesús? Fue a ellos. Y aquí voy más profundo aún. ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? Fueron del mundo. Los discípulos de Jesús fue un recaudador de impuestos que era odiado por la sociedad. Fue un celote que era un soldado religioso que mataba por Dios. Mataba por Dios. Fueron pescadores. Fue gente incrédula. Ellos fueron sus discípulos. El mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Ahora si avanzamos un poco al capítulo 11 de Marcos, ¿cierto? Podemos leer una situación que sucede en el templo de los privilegiados, ¿cierto? El templo de los judíos, los santos, los escogidos, los especiales, ¿ya? Así eran el pueblo judío en ese tiempo. Y lo vamos a leer, amén. Porque este tiene como subtítulo, ¿cierto? Cuando Jesús se enoja, ¿ya? Que es en Marcos, el capítulo 11, del versículo 15 al 18, lo vamos a leer, amén, para que tú lo estés buscando ahí en tu celular o en tu Biblia. Jesús y los comerciantes del templo, amén. Dice así: cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando, o sea, en el templo, amén, ese templo tan exclusivo. Cuando Jesús entró, porque él era judío, cuando Jesús entró, encontró que había gente que estaba vendiendo y comprando y él los comenzó a sacar.
derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, porque recordemos que los gentiles que accedían, ¿cierto? Había gente extranjera a los judíos, entonces adentro había mucha gente extranjera, ¿ya? Entonces cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo, atención, Dios dice en la Biblia, dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús se enojó porque cuando entró a este templo tan exclusivo, amén, y que pedía tantas condiciones y requisitos para entrar, encontró que estaban haciendo negocios adentro de ese templo. Encontró que se estaban transgrediendo las leyes, se estaba transgrediendo la palabra de Dios. Amén. Y dice, casa de oración para todos los pueblos. Sin embargo, era un templo tan exclusivo que no todos podían acceder ahí. También había que pagar un precio y no todos tenían el dinero para poder ingresar. Y adentro se estaban haciendo negocios. Ya no se estaba adorando a Dios, se estaban haciendo negocios. Yo cuando escuchaba este versículo o cuando lo leía me sentía muy avergonzada. ¿Ya? Porque yo pensaba que vender algo dentro de la iglesia, ahora quiero que puedan visualizar su templo de oración, su casa, ¿cierto? Su iglesia. Y era malo cuando escuchaba este versículo, cuando lo leía. Porque suele suceder que muchas veces para juntar dinero, para alguna actividad, se utiliza ese espacio para poder realizar, ¿cierto? Algún almuerzo. Algún grupo de jóvenes quiere reunir dinero para ir a alguna convención, alguna reunión, que es lo que yo estaba también acostumbrada a ver en mi iglesia. Entonces, cuando yo leía este versículo, yo decía, es muy malo vender cosas al interior de la iglesia. Pero cuando tuve la posibilidad de poder estudiarlo, fue una tremenda revelación. Fue mucho más allá que eso. Fue mucho más allá que solo vender. Lo primero, para que vayan anotando, a este templo llegaban cientos de gentiles de otros lugares. Amén. Gentiles que probablemente por no tener el dinero no podían acceder a este templo, al interior de este templo. No tenían el acceso a Dios. Porque ese era lo que se predicaba en ese tiempo. Ese era el concepto que se tenía en ese tiempo de aquel templo en Jerusalén. Que no todos podían entrar, podían acceder al perdón, al amor de Dios. Y había mucha gente afuera del templo, no adentro, sino afuera, esperando entrar. La segunda revelación, amén, que Dios me revelaba de esto, era que cambiaban dinero y cajones de las palomas. Eso menciona, ¿cierto?, este versículo. Eso fue lo que Jesús vota, ¿cierto? Y en Levíticos 14:22, para solamente contextualizar qué significaban, ¿cierto?, las palomas en ese tiempo, en el tiempo de Levítico 14:22, se utilizaba, ¿cierto?, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se utilizaba como un recurso, ¿cierto?, para como ofrenda por el pecado. Cuando se cometió un pecado, en ese tiempo, estamos hablando de 300, 400 años más atrás, ¿cierto?, se utilizaba la paloma para, o las tórtolas o dos pichones para el perdón, como ofrenda para el perdón de los pecados. Entonces, imagínense que Dios entra al templo y ve que están vendiendo palomas. Están vendiendo el perdón. Por eso Jesús se enoja tanto. No solamente porque estaban ahí vendiendo tortillas de harina con levadura para la gente que pasaba por ahí. Amén. Por eso les mencionaba que es mucho más profundo que solo vender algo, a lo mejor actualmente en tu iglesia, vender almuerzos o algo para juntar dinero para alguna actividad dentro de la misma iglesia. Sino que Jesús se molesta, porque cuando va al templo, en primer lugar, ve mucha gente, gentiles, que estaban afuera, al exterior. No podían acceder a Dios, al templo.
Amén, porque no cumplían con los requisitos. En segundo lugar, ve cómo cambian dinero, cómo hacen negocios, cómo están vendiendo el perdón, porque estaban vendiendo palomas para que la gente pudiera comprar las palomas y pudiera acceder al perdón. Wow, por eso Jesús estaba tan enojado. Estaban poniendo requisitos a algo que todos tenían acceso, para todos los pueblos, como dijo Jesús cuando lo mencioné hace unos minutos atrás. Dice, lo voy a volver a decir, en Marco, ¿cierto? En el capítulo 11, ¿cierto? El versículo 17, Jesús, luego de botar las mesas, ¿cierto? Dice, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por eso Jesús estaba tan molesto, porque estaban poniendo condiciones, estaban poniendo requisitos para el perdón, para acceder a Dios. Y era un perdón para todos los pueblos, no solamente para judíos, no solamente para el que pudiera pagarlo, sino para todos. Por eso el bautismo causó tanta controversia, porque el bautismo enseñaba que no tenías que tener ningún otro requisito, solamente arrepentirte de tus pecados, solamente reconocer que el Cristo, que Jesús era el Mesías, y convertirte y arrepentirte. Y ese era un llamado universal, no era un llamado para algunos. Amén. Y si pensamos en la actualidad, ¿cuántas personas del mundo, o sea, cuántos gentiles, si lo asociamos, ¿cierto?, a ese tiempo, no se acercan al templo por pensar, ¿cierto?, que ser cristiano es algo muy inalcanzable? Es algo que te pone muchos requisitos, es algo que te pone muchas condiciones, queridos hermanos. Pensamos que no somos como aquellos judíos de ese tiempo y probablemente estamos teniendo las mismas conductas, sintiéndonos especiales y a lo mejor sin darnos cuenta, excluyendo a los gentiles, excluyendo a las personas que no conocen a Dios todavía y que a lo mejor tienen interés de conocerlo. Pero al traspasar mal este mensaje, les ponemos condiciones. Amén. ¿Cuántas congregaciones pidiendo ofrendas para ser sanos? Y esto es una realidad, es una triste realidad, para ser próspero. Sé que es fuerte, pero existe. ¿Cuántas personas, y yo he visto en televisión, ¿cierto?, en estas predicaciones, cómo venden agua bendita, cómo venden aceites santos, ¿cierto?, artefactos, que es lo mismo que Jesús tiró en ese templo. Tiró palomas, tiró todo lo que se estaba comercializando para acceder al perdón. Porque, hermano, déjame decirte, el perdón no tiene condiciones, no tiene requisitos. Solo debes acercarte a Cristo, solo debes creer en Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo debes creer en Él. Y Dios va a perdonarte. Pero no debes pagar nada porque Jesucristo ya pagó el precio por ti en esa cruz. Está todo pagado. Ya no hay nada que vender, no hay nada que comercializar. Y me duele ver cómo muchas congregaciones y mucha gente, muchos hermanos están siendo engañados el día de hoy. Y compran artefactos santos, aguas benditas, ofrendan para que Dios les multiplique. Y eso no está bien. Eso no está bien. El Espíritu Santo me llevaba a algo más profundo aún. ¿Cuántas de nuestras actitudes y pensamientos nos han hecho ponerle condiciones al mundo, condiciones a los gentiles? He escuchado a muchas personas del mundo decir que primero deben dejar cosas para acercarse a Dios. El requisito, la condición. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar de salir a fiestas, dejar de decir palabras inadecuadas. Muchas personas piensan que primero tienen que dejar de hacer eso para acercarse al templo. Y no es así. Déjame decirte que no es así. No es así.
Tenemos un llamado universal. Hoy Dios te está llamando. Si te has sentido así hasta hoy, te has sentido juzgado para poder entrar a un templo, has sentido que es inalcanzable, hoy Dios está botando todas esas mesas para que tú puedas pasar, para que tú puedas entrar. Amén. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Yo soy su hija, soy escogida, por lo tanto obvio que me siento especial, pero como les mencionaba en un principio, es diferente sentirte especial a sentirte superior. Porque cuando nos sentimos superiores comienza este juicio, comienza esta condenación, comienzan los requisitos, las condiciones, y dejamos de mirar a los gentiles con compasión. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa mirada de compasión, porque esa mirada de compasión fue la que tuvo contigo cuando te escogió. Esa mirada de compasión fue la que tuvo con cada uno de sus discípulos, los cuales después predicaron y fueron mártires y estamos hablando de ellos el día de hoy. Amén. Y ese sería el mensaje de hoy, querido hermano. Ese sería el mensaje de hoy. Comprendamos que Dios está en el mundo. No hay una barrera. No hay una barrera. Dios está en el mundo. Dios nos ama a todos por igual. ¿Somos especiales? Sí. ¿Somos nación? ¿Somos linaje escogido? Sí. Pero así como nosotros tuvimos acceso a eso, hay mucha gente afuera que también tiene acceso. Y por nosotros muchas veces entregar mal el mensaje, mucha gente se queda fuera del templo, esperando o desesperanzada, porque nunca va a poder cumplir el requisito. Y créame, querido hermano, ninguno cumple el requisito. Pero hay uno que pagó. Y fue Jesucristo. Y esa es la verdad. Eso es lo que Dios hoy quiere entregar. Amén. Si a lo mejor estás tú sintiendo que te han puesto condiciones, que te han puesto barreras, hoy Dios te quiere entregar que dejes de sentirte así. Que Él te mira con amor y te está esperando con brazos abiertos. Que el perdón de pecado es para todos. Es para la prostituta. Es para el estafador, es para el mentiroso, es para el adúltero. Él perdona tus pecados. No debes hacer nada más que solo arrepentirte, que solo ir a sus brazos. Y también nos está enseñando a nosotros tener una mirada más compasiva con los gentiles, con las personas que están afuera. Como dijo Jesús, la iglesia no es igual que un hospital. El hospital no es para santos, no es para gente sana, es para gente enferma. Y nosotros debemos desear que las iglesias estén llenas de personas, de drogadictos, de prostitutas, que a lo mejor son pecados más visibles, pero todos tenemos pecado en nuestro interior. Todos luchamos con algo. No hagamos diferencia y vayamos hacia esas personas. Dejemos de poner barreras. Como Dios no las pone contigo, nosotros tampoco las pongamos con el resto. Porque un día nosotros también fuimos gentiles. Tú y yo fuimos gentiles. Y Dios no miró nuestros actos, más vio nuestro corazón. Amén. Y eso es la reflexión del día de hoy. Sé que me extendí un poco más, pero Dios tocaba muy fuerte mi corazón de gozo, de sentir que Él me permitió el acceso a Él, que Jesús pagó el precio
un precio impagable Él lo pagó, pero también con este sentimiento un poco de tristeza, de sentir cómo se vende, se vende este evangelio tan maravilloso y está muy mal predicado y mucha gente está siendo engañada y mucha gente se pierde esta maravillosa bendición que es vivir con Cristo, que es estar en el Espíritu Santo. Así que te animo, hermano, a no poner más barreras y ir a los brazos de Cristo. Él no te pone ninguna condición y también animarnos a ir al mundo, porque Dios está en el mundo. Amén. Dios está en el mundo. El mundo necesita de Dios. Necesitamos de Dios día a día. Amén. Así que eso, te deseo un muy buen fin de semana, que seas lleno del Espíritu Santo. Como yo lo estoy sintiendo ahora, creo que se me está notando un poco la voz, se me está haciendo un poco habitual que Dios me haga sentir esto en estos podcasts, pero para mí es un tremendo privilegio, un tremendo honor. Y te animo a que ahora puedas pasar un tiempo con Él. Esta mañana, esta tarde, esta noche, esta madrugada, no lo sé. De donde sea que no estés escuchando, Dios está ahí contigo. El Espíritu Santo está ahí contigo. Así que sé muy bendecido. Y te animo a que lo sigas buscando. Te bendigo en el nombre de Jesús. Adiós.